Ahora vamos con katakana. Katakana se utiliza para palabras de origen extranjero. Les había hablado sobre la interacción que hubo entre Japón y China más o menos allá por el año 500 después de Cristo, pero hubo otra interacción muy grande también entre Japón y otros países que especialmente son Inglaterra y Portugal. Esta interacción se dio allá por el año 1700 después de Cristo, hace 300 años más o menos, y fue un intercambio más que nada con Inglaterra tecnológico y comercial. Muchas tecnologías como el ferrocarril son inventos que, por ejemplo, se introdujeron a Japón. Muchos conceptos sobre el comercio, sobre la economía, por ejemplo, también fueron integrados a la cultura japonesa. Y también tenemos con Portugal un intercambio religioso que salió mal. Por eso hay 2% nada más de cristianos en Japón. Em, Porque los portugueses, al igual que los españoles en Latinoamérica, en América, perdón, em, quisieron hacer lo mismo que hicieron acá, ¿verdad? Hicieron lo de querer evangelizar y lo de querer, en un inicio, por las buenas y después quisieron hacerlo por las malas. Y cuando empezó lo de las malas, fue cuando los japoneses más avivados, más prendidos, bueno, cortaron relaciones, cerraron las fronteras y Japón quedó cerrado casi 300 años. No, 300, 200 años prácticamente estuvo cerrado Japón a el extranjero. Solamente había un lugar en Japón que era el que podía tener realmente contacto, que era un puerto, y era el puerto de Yokohama, que actualmente es el puerto más grande de Japón. Em, entonces, en ese momento del el intercambio cultural, tecnológico y comercial con Europa, muchas palabras no, no habían en japonés. Entonces teníamos que o inventar las palabras o tenías que adoptar la palabra como está. Es como lo que pasa acá con las palabras shopping, internet, Facebook. Uno no va traduciendo esas palabras directamente, las usa así como son en el inglés, ¿verdad? Entonces, Japón hizo lo mismo. Pero escribir esas palabras en kanji o asociarles un kanji era un trabajo titánico de vuelta que ya no estaban en condición de hacer, ¿verdad? Entonces dije, bueno, vamos a escribir en hiragana, que es el otro sistema de escritura que tenemos, ¿verdad? El único problema con hiragana, gente, es que hiragana, al tener muchas curvas, idas y vueltas, cuando tenés muchas hiraganas juntas, es muy difícil de leer, es muy incómodo. Entonces los japoneses hicieron un sistema de escritura que sea más recto, más angular, y esa es la característica que tiene el katakana, que sus trazos son más rectos y angulares, tiene en vez de curvas tiene esquinas y tiene rectas. Para lo otro, y entonces estas palabras nuevas que se trajeron de Europa, al escribirlas en katakana, pues el katakana quedó reservado como un sistema de escritura para escribir estas palabras que vienen del extranjero, por más de que ya sean palabras japonesas, porque por ejemplo el internet o el shopping son palabras del inglés que ya la tomamos como del español, por más de que tengan origen en inglés. Entonces, los japoneses lo que hicieron fue adoptar estas palabras como parte del japonés, pero añadiéndoles la forma de escritura en katakana para facilitar su lectura. Luego tenemos que también el katakana se utiliza para telegramas. ¿Por qué? Los telegramas, ¿cómo te cobran? Te cobran por letra. Cada letra que vos querés enviar a alguien se cobra. Y cuanto más letras tengan, más caro. Entonces, podemos escribirlo en kanji, pero el kanji es bastante complejo. Y tratar de expresar algo simple con esas letras tan complejas es muy difícil. Lo otro fácil es usar hiragana, pero ocurre el mismo problema que hablé antes. El problema de que tener muchas hiraganas juntas es difícil de leer. Entonces, ¿por qué se opta por el sistema que sea fácil de leer y que sea más sencillo? Katakana. Y luego se utiliza katakana para las onomatopeyas. Las onomatopeyas, a diferencia del español, en el japonés son primordiales. Hay muchísimas onomatopeyas y hay dos tipos de onomatopeyas. Están las onomatopeyas conceptuales y las onomatopeyas fonéticas. Están las onomatopeyas conceptuales, se llaman gitaigo. Por ejemplo, mogu mogu es la onomatopeya para cuando uno come con los cachetes inflados. O puede ser, por ejemplo, sara sara, que es la onomatopeya para la sensación que te da el tacto a un cabello liso o a la sensación que te da escuchar las hojas entre el viento, por ejemplo. Así específicos son ellos. O puedes tener, por ejemplo, kira kira. Kira kira es que algo es reluciente, es brillante. Eso no hace obviamente un sonido. La brillantez no hace un sonido.
pero es la onomatopeya que se le asoció a ese concepto. Después tenemos, por ejemplo, pica pica, cuando algo centellea, cuando algo saca chispas, es pica pica. Tampoco hace sonido. Puede ser que sí, puede ser que haga sonido, pero pica pica no es el sonido que hace. Entonces es conceptual. Entonces tenemos también, aparte, las onomatopeyas fonéticas, que son el guiongo. Guiongo y guitaigo son los dos tipos de onomatopeyas que hay. Estas sí son ya onomatopeyas relacionadas a sonidos, como el toc toc o el pam pam. En este caso tenemos, por ejemplo, el quiero quiero, en la onomatopeya de la rana, o el guam guam, en la onomatopeya del perro, o el ñan ñan, en la onomatopeya del gato, y así. Para seguir, gente, vamos a ver entonces para qué se utilizan los kanjis. En hiragana hablamos de que las hiraganas se utilizaban para las variables de los verbos y adjetivos, o sea, para la parte del verbo que va variando en función de... em, para la parte del verbo que va variando en función de la conjugación que se le quiera dar. En kanji, tenemos que saber que la otra parte del verbo o del adjetivo, que es la parte que no cambia, es la parte que se va a escribir en kanji. Así que se utiliza para raíces de verbos y adjetivos. Los kanji se utilizan también para sustantivos en general. Dijimos que todas las palabras se escribían en kanji. Después se fue simplificando, pero los sustantivos quedaron en kanji, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo, muchos sustantivos dejan de usar kanji y empiezan a utilizar hiragana por practicidad, ¿verdad? Y bueno, y lo siguiente sería para los nombres. Los kanjis, todo nombre japonés se escribe en kanji, eso es categórico. No hay un solo japonés que su nombre no se escriba en kanji, así que también se utiliza para los nombres. Vamos a ver entonces ahora cómo son estas letras, cómo son el hiragana y cómo son el katakana. Hiragana, aquí tenemos una tabla, ven, tenemos la columna de las vocales, la columna de la K, la columna de la S, de la T, de la N, y esas son todas las consonantes que tiene el japonés. Y luego tenemos la fila de la A, de la I, de la U, la E y la O. A, Ka, Sa, Ta, Na, I, Ki, Si, Chi, Ni. Y así nos vamos. Y son sonidos extremadamente simples, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, las formas que tienen estas letras son curvilíneas y redondeadas. A eso nos referíamos con trazos curvilíneos. Luego tenemos las katakanas, que si se dan cuenta son los mismos sonidos que tenemos en hiragana, pero la forma es más recta y angular, tiene más esquinas y se utiliza para las palabras de origen extranjero. Nosotros en esta primera clase, para la siguiente, tenemos que tener nosotros estas primeras 20 ya memorizadas. ¿Ok? Para eso yo les voy a dejar una tarea que van a ir haciendo y acuérdense que no todo el curso, porque sea virtual, quiere decir que va a ser solamente en la computadora. Tengan su cuaderno, tengan impresos sus materiales, tengan un lápiz 2B y tengan un cuaderno decente para tomar sus notas, gente. El japonés no es como una materia de la facultad que uno puede tomar anotando en la tablet, nomás tiene que ser un papel y un lápiz, ¿ok? Entonces tenganlo listo y vamos a ver entonces, al final de la clase les voy a dejar la tarea. Pero son estas primeras 20 las que vamos a estar aprendiendo en esta primera clase, ¿sí?